Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo te voy a explicar qué es el metaverso, qué es el virtual real estate y cómo puedes aprovecharte de un sector nuevo y emergente como es la inversión inmobiliaria en realidad virtual. Así que empezamos. Bien, antes de nada me gustaría esclarecer que este es un mundo nuevo, es un concepto desconocido para la mayoría de la población, por lo tanto es imperativo que antes de nada introduzca muchos conceptos que tenéis que tener en cuenta y conocer perfectamente de cara a futuros vídeos, ¿vale? Este vídeo será muy introductorio de todos los conceptos clave para que ya dentro de otros vídeos podamos, pues bueno, especializar y profundizar en otros temas y contenidos más concretos, ¿vale? Si realmente os interesa este tema, si queréis que siga con esta serie de vídeos, me lo comentáis aquí abajo en los comentarios, por privado, me dais un me gusta, lo que queráis, me da absolutamente igual y yo entenderé que queréis que continúe. Si veo que no hay demasiada interacción, pues interpretaré que no os interesa y lo haré para mí y punto, ¿vale? Por lo tanto, después de esta trabada, empezamos. ¿Qué es el real estate? Es importante que entendáis este concepto y es lo que engloba las actividades que tienen a ver con bienes raíces y bienes inmuebles, ¿vale? En España se llama bienes raíces porque lo conforman todo lo que incorporas a un terreno de manera inseparable, por así decirlo, ¿vale? Por ejemplo, una casa, un edificio, el Camp Nou, la Torre Eiffel, un jardín, todo eso lo plasmas o lo pones encima de un terreno y es inseparable, lógicamente. Entonces, ¿cómo puedes tú invertir en real estate? A través de REITs, lo cual son empresas que invierten en real estate, tú estarías invirtiendo indirectamente en real estate, compra-venta o compra y alquiler. Y hay distintos tipos de real estate. Residenciales, donde tú vives, comerciales, donde tú compras, e industriales, donde se desarrolla otro bien. Punto número 1. Punto número 2. ¿Qué es la realidad virtual? Se trata de un medio, igual que la televisión o el cine, pero mediante el cual te puedes sumergir al completo en esa experiencia, ¿vale? Tú puedes vivir lo que estás viendo. Puedes simular cualquier entorno y, lógicamente, trasladarte a cualquier situación, ¿vale? La vives tú en primera persona. Y todo eso se lleva a cabo dentro de un elemento llamado metaverso. El metaverso no es nada más que una especie de videojuego, pero que no tiene un objetivo concreto. No tienes que matar como en el Call of Duty o que meter goles como en el FIFA. Lo único que tienes que hacer es existir y coexistir, ¿vale? Los Sims, por ejemplo, son un metaverso. Lo único que los Sims no tenían criptomonedas incluidas. En cambio, los metaversos de los que voy a hablaros ahora sí que las tienen, ¿vale? Y ahora, juntando el primer punto, real estate, con el tercero, el metaverso, nos da digital real estate. Y el digital real estate no es nada más que el real estate que hay dentro del metaverso. Tú cuando vas jugando a Fortnite, por ejemplo, pasas por un montón de campos, un montón de parcelas, casas, etcétera, etcétera, pues eso es el real estate de Fortnite. Imaginaros que vosotros pudierais comprar parcelas, que es como se llaman, de Fortnite. Podríais comprar una casa, podríais comprar un terreno, pues bueno, no he jugado nunca a Fortnite, no sé exactamente lo que hay, pero me imagino que habrá este tipo de elementos, ¿no? Entonces, entendiendo lo que es el digital real estate, que se conforma a través del metaverso, tenéis que comprender que hay distintos tipos de metaverso, ¿vale? No en cuanto a su utilidad, que también un poco, sino en cuanto pues a cuando quieres comprarte una pelota de fútbol, hay diferentes marcas, pues lo mismo, ¿vale? Os voy a enseñar varios de los que hay. Sandbox es uno de ellos. Pues como veis, todos van a tener la misma figura. Va a ser como un dibujo animado, pues con elementos en los que tú puedes comprar, ¿vale? Sandbox es uno, Axie Infinity es otro, misma forma. CryptoVoxels es otro, lo mismo. Veis que tenéis parcelas, tienda, etcétera, etcétera. Y Decentraland es el cuarto y del que voy a profundizar ahora mismo, ¿vale? Hay muchos más, ¿vale? Estos son algunos de ellos. ¿Por qué voy a profundizar en Decentraland? Básicamente porque fue el primero de los metaversos en los que se constituyó en la blockchain, ¿vale? Como os he dicho anteriormente, ya había varios metaversos, pero como los Sims, pero no eran partícipes de la blockchain.
Decentraland fue el primero en constituirse en la blockchain. Entonces, ahora hablaremos más profundamente de Decentraland, pero antes os quiero explicar cómo puedes ganar dinero tú con esto, ¿vale? Preguntarás qué utilidad tiene para jugar a videojuegos, ya tienes otro, pues bueno, aquí puedes ganar dinero, lógicamente. ¿Cómo puedes hacerlo? Todo en función de las parcelas. Como os he dicho, los metaversos tienen parcelas y tú puedes comprar y venderlas. Pues ahí ya hay una manera de ganar dinero, comprando parcelas a corto plazo, por ejemplo, comprando parcelas a largo plazo y dejándolas como una inversión y luego vendiéndolas, comprando y alquilándolas, comprando, reformándolas y vendiéndolas o alquilándolas, comprando y creando una galería de arte, por ejemplo, cobrando a la gente que entre para ver tus cuadros o tus NFTs. En fin, hay un montón de maneras, todas iguales que en el real estate normal, pero en este caso de manera virtual, ¿vale? Estas serían las diferentes formas en las que tú podrías capitalizarte. Como digo, todo muy comentado por encima, no quiero profundizar en nada, porque ya lo iremos viendo a medida que vayamos avanzando en los vídeos, ¿vale? Entonces, vamos a entrar ya en Decentraland. Más o menos todos son muy similares, todos son del mismo prototipo y podemos ver directamente lo que es el marketplace. Como veis, podéis comprar diferentes elementos, pues bueno, vestimentas, nombres de tu usuario, avatares, hay más cosas, ¿vale? Pero lo que quiero profundizar es en los land. Land es la tierra, ¿vale? En las tierras, en el inmobiliario en sí, ¿vale? Aquí vemos a la gente que está vendiendo sus tierras, sus parcelas, los podemos listar por más baratos. El más barato ahora mismo son 4.480 manas, ¿vale? Cada metaverso tenéis que entender que tiene su token. ¿El token qué es? Pues sería como el dinero, lo que pide a cambio la gente o sea, para intercambiar su tierra, su avatar o lo que sea, ¿vale? Por ejemplo, Sandbox, su token es Sand. Decentraland, su token es Mana. Voy a silenciar aquí al compa. Lógicamente, pues hay otras personas, no había silenciado y estaban ahí hablando lo que sea. Entonces, como decía, cada metaverso tiene su token. El token es la moneda, en la realidad sería pues el euro, el dólar, la libra, lo que sea, ¿vale? Y cada criptomoneda, pues cotiza. Tú si quieres comprar, por ejemplo, esta parcela de aquí, le vamos a clicar, tú tendrías que pagar 4.480 manas. Tendrías que irte a Binance o donde compres o donde esté disponible este token y comprar manas para luego comprar aquí, ¿de acuerdo? Es como una doble ecuación en la que varía el precio o fluctúa el precio del mercado aquí en las parcelas y también fluctúa el precio que dispone el token en sí. ¿Vale? Os voy a enseñar el mapa para que lo veáis más claro. Esto sería el mapa de Decentraland, ¿vale? Para darle algunas características, es un mundo virtual, ¿vale? Como ya sabéis, constituido en la red de Ethereum. Tiene 90.000 parcelas y todas las parcelas son de 16 por 16, ¿de acuerdo? 16 metros cuadrados. Cada parcela representa un NFT, perdonad, ¿vale? Es no fungible y es única en función de las características y coordenadas que tiene en el mapa. Se pueden personalizar al 100%, libre totalmente, y tenéis que diferenciar entre varias cosas. Estos recuadros verdes son como propiedades privadas son como plazas, mejor dicho, de lo que sería el mundo. El mundo se llama Genesis City y todas estas parcelas grandes verdes, en total hay 9, son propiedades privadas plazas privadas de Decentraland, todas con una temática distinta. Nosotros, o las personas que juegan aquí, salen siempre en Genesis Plaza, ¿vale? Sería como el centro. Entonces, las rayas estas que veis son las carreteras en las que tú te puedes mover, serían como las aceras. Y los demás, los cuadritos, son las parcelas. Las azules están en venta y las azules más fuertes son como propiedades privadas, ¿vale? Es lo mismo que las plazas, pero no son de Decentraland, son de instituciones o de lo que sea, propiedades privadas grandes. Entonces, esto sería el mapa en sí. ¿De qué depende el valor de una parcela?
Tú te puedes preguntar, oye, ¿y cuánto vale que yo compre esto? ¿Por qué la otra vale más? ¿Por qué la otra vale menos? Pues bueno, se diferencian por varias cosas, pero lo más resumido es que depende de la ubicación, lógicamente. Si tú te compras un piso o una casa en la montaña de perdido del mundo, te valdrá un precio, y si te lo compras en Nueva York te valdrá otro, lógicamente. Pues aquí lo mismo. La gente sale en Génesis Plaza, por lo tanto, estas de aquí, fijaros, ¿esta cuánto vale? 1,5 millones de manas. Pues esta parcela de aquí, lógicamente, será mucho más cara que, por ejemplo, una de aquí. Esta vale 30.000 manas, ¿vale? ¿Eso por qué es? Pues lógicamente, si tú montas una galería de arte, si tú quieres montar un espectáculo, si tú quieres dar un concierto, ya estoy hablando un poco de las utilidades, ¿eh? Si tú quieres hacer lo que sea, lógicamente será más caro este sitio de aquí, que pasa todo el mundo por esta zona, que no irte a Aconcagua a plantar una casa, porque no pasará ni Cristo, ¿vale? Entonces, son eso un poco las diferencias más claras de precio. Si pasa mucha gente, hay dinero. Si no pasa mucha gente, hay menos dinero. Si, por ejemplo, hay algún establecimiento, como por ejemplo un casino, que hay varios, o lo que sea, cerca, vale más dinero. Entonces, todas esas cosas que lógicamente le aportan valor, pero es valor que ya lo nota, o sea, no hay que ser un experto en eso para entender que eso ya tiene más valor que otra cosa que está alejada, pues eso va revalorizando lo que vendría siendo el valor de las parcelas. Habiendo resumido mucho lo que es el tema del mapa, vamos a ir directamente al lío, ¿vale? Tú cuando te registras, entras aquí directamente. Como veis, aquí a la izquierda tengo el mapa. Yo ahora estoy en Génesis Plaza, es donde os he dicho que nacíamos, o salíamos, y os voy a enseñar algunas cosas para que veáis pues un poco cómo es por dentro. Ya veis que es bastante espacioso, se ve, sí que es verdad que desde el mapa se ve como un poco cuadriculado, lógicamente, y puedes no entender exactamente las posibilidades que te da, pero ya veis que realmente es bastante grande. Vamos a ir directamente, por ejemplo, a esta parcela de aquí, la que hemos visto que vale 1 millón, y veremos cómo es una parcela en sí. Esto es una parcela, ¿vale? Ahora que se cargue bien. Y vamos a movernos para aquí, para la calle. Nos damos la vuelta y esto de aquí verde es una parcela, ¿vale? Lógicamente está encuadrada en varias, pero para que veáis una exactamente, vamos a buscar una que sea solo un cuadrado verde. Una parcela normal es esto de aquí, ¿vale? ¿Veis este cuadrado verde de aquí? Pues esto es una parcela, 16 por 16. Tú esto lo puedes comprar y puedes hacer lo que te dé la gana. Lógicamente, el precio ya hemos comentado de que varía, lo que tú hagas es cosa tuya, cómo quieras afrontar ese tipo de inversión es cosa tuya, y os voy a enseñar algún punto donde se haga alguna historia. Veis que hay como muchos puntos marcados, pues bueno, todos estos puntos significan cosas que se hacen, usuarios que quieren destacar su actividad o lo que sea, ¿vale? Vamos a ir, por ejemplo, a Wonderworld. Bueno, ya estamos aquí, que ha tardado un poco en cargar. Y bueno, como veis, pues estos son todo edificaciones que ha ido construyendo la gente, historias que cada uno ha ido haciendo. No sé si esto será de alguna persona, alguna propiedad privada o cómo estará gestionado, pero bueno, más o menos ya vais pillando un poco el concepto, ¿vale? Lo que os quiero enseñar también es la cantidad de actividades y elementos que se llevan a cabo. Pensar que hay de todo, ¿vale? O sea, todo lo que os podáis imaginar se hace aquí. Y aquí tenéis, por ejemplo, nada más salir, que no lo hemos mirado antes, tenemos pues este panel, por ejemplo, de eventos. Vamos a darle, por ejemplo, a este mismo. Y pues bueno, esto sería el evento las instrucciones del torneo, de la carrera. Pensar que es súper desconocido, pero aquí se han llegado a hacer de todo. Mundiales de fútbol virtuales, como veis, carreras, exposiciones, conciertos. En fin, es como algo súper nuevo, súper novedoso, que no ha nacido hoy ni ayer, pero que está empezando a destacar y la gente está empezando a prestarle atención. En otro vídeo, esto lo vamos a dejar por aquí, pero en otro vídeo podemos hablar de las maneras de buscar mejores parcelas,
de los diferentes eventos que se pueden hacer, de cómo sacarle un beneficio económico a los eventos, de cómo puedes hacer diferentes estilos de inversión, si podría llamarse así. Y en fin, hay infinitud de cosas. Os puedo enseñar el apartado de Binance. Hay un montón de cosas, un montón de eventos, plataformas, empresas que están dentro, que ya quieren participar y quieren empezar a formar parte de esto, porque pensar que hace nada, o hace igual un año o así, esto valía una cuarta parte de lo que vale ahora. Lo que pasa es que la pandemia y todo esto que ha venido ahora, los NFTs y demás, lo han acentuado y lo han acelerado un poco, ¿vale? Entonces también podemos hablar de las fluctuaciones y demás que ha tenido el precio. Pero bueno, no me quiero enrollar mucho, lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado. Si es así, dale me gusta, compártelo con amigos, con la familia y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.